Capítulo 86. Cadena perpetua, parte 1, Departamento de Aplicación de la Ley Mágica 205. Hermione sabía que debería estar dormida. Estaba cansada, o al menos su cuerpo lo estaba, pero su mente seguía funcionando a toda velocidad. Todo era un desastre, una confusión de un millón de pensamientos, emociones e impotencia que la obligaban a agotarse antes de que le permitieran dormir. Había pasado poco más de una semana y media desde que la llevaron al RLE. Y en tan poco tiempo, toda su visión del mundo se había derrumbado a tal velocidad que le provocó un latigazo cervical. Ella había pensado que era inteligente. Había pensado que lo tenía todo resuelto. Que ya no era solo una niña. Que tenía algo que aportar y que realmente podía resolver problemas de adultos. Pero ella había sido ingenua. Desde el principio, había cometido error tras error, y ahora finalmente la había alcanzado. Habían traído a sus padres y ella nunca se había sentido más feliz de verlos. No eran magos ni tenían mucho que decir en el mundo mágico, pero eso no importaba. Eran personas inteligentes y, lo que es más importante, habían estado allí para calmarla y prometerle que todo estaría bien. Hermione se dio cuenta de que era más que nada para tranquilizarla, pero había decidido ignorarlo y se permitió creerlo. «Eres una chica inteligente, Hermione», le había dicho Scrimgeour en su primer día en la sala de interrogatorios. «Más que eso, eres una buena persona. No eres quien queremos». «¿Entonces no estoy en problemas?», ella preguntó. «No si nos cuentas todo lo que sabes. Y me refiero a todo. Sabré si estás mintiendo». Hermione se calló. Había tantas cosas que no podía decir simplemente por el ritual de secreto que Dumbledore le había hecho pasar. Y no podía simplemente decir que había inventado lo que le había contado sobre Harry en el baile de Año Nuevo, él vería a través de ella. No puedo. Tal vez si ella realmente supiera algo importante sobre Harry, habría considerado hablar. Pero no había podido leer toda la investigación de Rita antes de que Scrimgeour se la arrancara de las manos. Sabían todo lo que ella sabía sobre Harry. Y nunca se molestaron en ocultarlo. «Mira», le dijo Scrimgeour un día. «Puedo ver de dónde vienes. Lo entiendo. Leí los archivos. Es fácil sentir lástima por él, porque todo lo que pasó, fue injusto. Nunca debería haber sucedido. Y voy a usar esto. Archivo para asegurarse de que las personas responsables rindan cuentas por ello. Pero Potter, está ahí afuera en una ola de asesinatos. Tal vez una vez, era un muchacho dulce e inocente a quien querrías proteger. Pero ahora mismo, el mundo mágico necesita protección contra él». «No es eso», dijo Hermione, insistiendo en el tema, para no tener que decir nada al respecto. «Eso, 23 personas, Hermione. Esa es la cantidad de personas que ha asesinado en los últimos 3 meses. 23 personas. Y si Potter realmente mató a Montague como dice el informe, entonces implica que preparó a Tracey y Davis para ir a Azkaban. Y creo que ambos sabemos lo que le pasó a ella después de que Black y los otros mortífagos la asediaran. Así que son 24 personas. ¿Cuántas más tienen que morir antes de que te des cuenta de que es necesario detener a Harry Potter?» Una y otra vez se fue. Había perdido la cuenta de cuánto tiempo había pasado realmente dentro de la sala de interrogatorios. Cuántas preguntas había respondido. Sus propios puntos de vista comenzaron a distorsionarse con cada insistencia de Scrimgeour y Bones. No querían acusarla, pero cada día que la retenían, ella tenía más miedo de que realmente lo hicieran. Había tratado de chantajear al jefe de Aurores tratando de obligarlo a incluirla en la investigación. De lo contrario, no le revelaría la ubicación de Harry. Eso fue chantaje y tal vez incluso obstrucción de la justicia. Dado que el caso de Harry era la máxima prioridad, uno que el propio ministro Fudge estaba presionando para que se resolviera de inmediato, los Aurores le habían dicho que podían retenerla durante 2 semanas como máximo antes de tener que acusarla. Todavía podía recordar su primera noche en el RLE, cuando Scrimgeour la acompañó hasta el bloque de celdas. Recordó lo pequeña que se sentía, cómo su corazón latía más rápido y con más fuerza a cada paso que daba.
Le temblaban las manos incluso mientras intentaba mantener un rostro fuerte. Y cuando la puerta se cerró de golpe contra los barrotes, el grito resonó en su cabeza una y otra vez, durante toda la noche. Entonces no había podido dormir nada. Y esta noche no fue diferente. Scrimgeour la había tenido en la sala de interrogatorios durante horas. Él y Madame Bones se habían turnado con ella, repasando las mismas preguntas, tratando de presionarla para que les diera más información. Incluso le dijeron que tendrían que presentar cargos contra ella pronto y que, una vez que lo hicieran, no le darían ningún acuerdo de declaración de culpabilidad. Hermione había sentido como si la habitación se estuviera reduciendo lentamente a su alrededor. Apenas podía respirar antes de que Kingsley entrara a la habitación y le susurrara algo al oído a Scrimgeour, que llevó a los dos aurores a salir corriendo de la habitación. Había perdido la cuenta de cuántas horas habían pasado desde entonces. Y aunque su cuerpo estaba lo suficientemente cansado como para tirarse al suelo y quedarse dormido, su mente todavía estaba acelerada. Y justo cuando sus párpados estaban a punto de ceder ante la fatiga y dejarla quedarse dormida, escuchó pasos que se apresuraban hacia la sala de interrogatorios. «Suéltame». Una voz arrastraba las palabras desde afuera. «Tiene derecho a permanecer en silencio, señor Potter», dijo Scrimgeour. «Te recomiendo que lo uses. Vete a la mierda». La puerta se abrió de repente y Harry fue empujado hacia adentro. Hermione no pudo evitar mirar lo horrible que se veía. Tenía el pelo por todos lados y había una mirada maníaca en sus ojos inyectados en sangre. Tenía las manos y los pies esposados y la camisa rota por todos lados. Incluso tenían algunas manchas de sangre, aunque ya no parecía estar herido. Y cuando sus ojos se posaron en los de ella, inmediatamente frunció el ceño. ¿Qué está haciendo ella aquí? Su voz era aturdida y arrastrada, las palabras casi tropezaban unas con otras. «Oh, señorita Granger. Olvidé que estaba aquí. Haré que un auror la lleve de regreso a su celda lo antes posible. Señor Potter, usted, por otro lado, debe ponerse cómodo. Nos espera una larga noche. Quítate estas cadenas y seré breve, gordo hijo de puta», gruñó Harry, tirándose en la otra silla y dándole la espalda a Scrimgeour. Scrimgeour no respondió, solo cerró la puerta detrás de él y el silencio comenzó a sofocar la habitación. Harry se sentó con las manos en la cabeza, murmurando amenazas y promesas, a veces eructando en el medio. Debería haber estado asustada. Tal vez si no hubiera sabido todo por el informe de Rita, lo habría sabido. Pero mientras miraba a Harry, no pudo evitar pensar en lo pequeño que parecía. No parecía amenazador, era más parecido a un animal acorralado. La mirada enloquecida en sus ojos no era un reflejo de la ira implacable de un asesino, sino un intento asustado y desesperado de parecer fuerte. Solo mirarlo, saber lo que ella sabía, se sentía como una violación. Como si se hubiera puesto unas gafas nuevas que le permitieran ver 1.000.000 de colores diferentes que nunca supo que existían. ¿Qué? De repente espetó, y Hermione se dio cuenta de que él sabía que ella había estado mirando. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¿Qué carajo quieres? Yo, tartamudeó. No quiero nada, mierda. Gritó, y aunque no había nada más que odio en sus ojos. Ella nunca sintió que él fuera a abalanzarse repentinamente sobre ella. No has hecho nada más que acosarme desde Navidad. Seguirme a todas partes. Espiarme. Y ahora estás aquí y. ¿Qué, exactamente? ¿Se supone que debo creer que todo esto fue solo una gran coincidencia? Yo no, solo dime qué carajo quieres. No quiero, entonces déjame en paz. Celo de Montague, gritó Hermione, las palabras saliendo de su alma y le tomó un momento darse cuenta de lo que había dicho. La simple frase detuvo a Harry en seco, toda la ira había desaparecido repentinamente de su rostro, dejándolo luciendo como si ella acabara de abofetearlo. Lo sé, Harry, lo sé sobre todo. Todo, repitió. Sí. Todo. Antes de Hogwarts, durante Hogwarts, y. Ahora. Yo, lo sé. Ya sabes, su voz era casi hueca. Yo, lo siento. Yo, estaba tan confundido. No sabía qué pensar.
Y eso me estaba volviendo loco, ¿sabes? Especialmente después de lo que te pasó en Grimmauld. Lo que hizo Sirius. Lo que yo, necesitaba respuestas. Y cuando no me las dabas, no pude soportarlas. Así que le dije a Rita, la obligué a investigarte. Para aprender todo sobre ti y contármelo. El rostro de Ari lentamente perdió expresión, degradándose a una mirada distante que instantáneamente fue más aterradora que cualquier otra reacción que pudiera haber tenido. Se sentía como si acabara de lanzar una bomba nuclear y no hubiera estallado. O tal vez sí, y ella simplemente no podía verlo todavía. Harry, por favor di algo. Tú, obligaste a Rita Skeeter a investigarme. A profundizar en mi vida. Mis cosas privadas. Y decirte, solo por diversión. No fue por diversión. Entonces, ¿para qué carajo fue, Hermione? Gruñó, saltando de su silla en un movimiento que hizo que Hermione se estremeciera y empujara su silla hacia atrás. No es que Harry se diera cuenta, giró y pateó su silla con tanta fuerza que cruzó la habitación y golpeó la pared. Y antes de que Hermione pudiera comenzar a procesar lo doloroso que debió haber sido eso, Harry se volvió hacia ella. ¿Quién te dio el derecho de entrometerte en mi vida? No me lo digas. Lo hiciste por el bien común. Lo hiciste para detener al lobo feroz. El monstruo de Gran Bretaña. Le estabas haciendo un servicio al país, ¿no? No, yo estaba, o tal vez solo estabas ayudando a la orden. Descubriendo todo lo que pudieras para justificar lo que Black me hizo. Cómo me trató toda la orden antes de siquiera ponerme los ojos encima. Harry, eso fue, entonces, ¿por qué lo hiciste? Lo hice por mí. Está bien. Gritó Hermione, levantándose ella misma. Lo hice porque era egoísta. Porque era estúpido. Porque no lo pensé bien. Simplemente me concentré en mí mismo y no pensé en cómo te afectaría. En lo que encontraría. Hermione sintió que se le quitaba un peso del corazón mientras lo decía. Como si su caja torácica que lo había estado asfixiando hace apenas unos momentos finalmente le diera espacio para respirar. Y lo siento. Se dejó caer en su silla y miró al suelo. Yo simplemente, con todo lo que pasó. Todo lo que te dije, cómo simplemente me quedé allí y dejé que Sirius hiciera lo que hizo. No pude evitar la sensación de que algo estaba mal conmigo. Que yo hice lo incorrecto. Y necesitaba demostrarme a mí mismo que no lo hice. Necesitaba hacerlo con tanta urgencia. Yo, en el fondo quería creer que eras un monstruo. Que te merecías todo. Que tenía razón. Que había hecho lo correcto. Ella suspiró. Pero estaba equivocado. Dios, estaba tan equivocado. Lo que te pasó, todo lo que se hizo, no te merecías eso, dijo Harry con los dientes apretados. Simplemente no lo hagas. Hermione abrió la boca pero se detuvo al ver la expresión de su rostro. No fue una amenaza ni una advertencia, fue una súplica. Ella dejó caer la cabeza. Yo solo quería saber si estaba haciendo lo correcto. Quería asegurarme de que estaba yendo por el camino correcto. Por favor, solo trate de entender lo que ella quería decir. Pero después de lo que le hizo, no podía pedirle eso. Entonces cerró los ojos y sintió que su corazón comenzaba a asfixiarse nuevamente. Lo lamento. Cabaña Parkinson 9:40 am. Mientras Theo y Pansy avanzaban por el camino trillado, habiendo abandonado hacía mucho los límites de Hogsmeade, la pequeña y destartalada choza que era Parkinson Cottage se alzaba sobre ellos. Habían pasado meses desde que Theo estuvo allí. Después de las vacaciones de invierno, Bedivere había optado por un enfoque menos práctico con ellos dos, probablemente porque Harry ya no estaba en Hogwarts, por lo que lo poco que sabía sobre lo que estaban haciendo a menudo provenía de Pansy contando las cartas de su abuelo. Siempre eran actualizaciones pequeñas y vagas, nunca nada sobre Harry ni nada realmente crucial. Siempre era la misma frase una y otra vez. La búsqueda aún continúa. Quizás esta era la razón por la que esa pequeña choza le parecía tan alta a Theo. No estarían aquí si algo no hubiera salido terriblemente mal. Él va a estar bien, ¿verdad? No pudo evitar decir. Ese idiota no fue y se hizo estallar, ¿verdad?
Merlín, Theo, cálmate. Pansy puso los ojos en blanco y Theo recordó que esta no había sido la primera vez que preguntaba eso desde que salieron del gran comedor. Potter es demasiado terco para morir. Eso ya lo sabes. También es lo suficientemente mezquino como para dejarse matar antes de que tengamos la oportunidad de maldecirlo por echarnos de la habitación. Todavía no había perdonado a su amigo por eso. E incluso algunas noches, no podía evitar reflexionar sobre cuánto tiempo maldeciría al imbécil antes de que finalmente lo hiciera. Pansy suspiró cuando llegaron a la choza. No sé más sobre esto que tú. Veamos qué noticias tiene el abuelo y podremos hablar de ello después. Theo asintió, aunque eso no lo hizo sentir mejor. Cuando entraron, Bedivere y Kieran ya estaban allí. Pero no había señales de Harry o Jaxley o incluso de su maestra desaparecida, esa mujer Carrow. Pero había alguien más. Un hombre parado en una esquina, de espaldas a la pared, tan absorto en sus pensamientos que casi parecía haber olvidado que había otras personas en la habitación. Bedivere no parecía emocionado. No estaba realmente agitado ni enojado, pero había cierta rigidez en su postura que delataba la calma que intentaba retratar. Kieran no se veía mejor, su rostro era idéntico al de una de las pequeñas criaturas de Hagrid cada vez que el semigigante los reprendía por ser malos. Los dos intercambiaron algunas bromas con los otros Parkinson antes de sentarse, y Bedivere inmediatamente se puso manos a la obra. Explicó su progreso con la búsqueda más detalladamente, dando finalmente los detalles que no podía arriesgar a través de las cartas. Desafortunadamente, la historia no terminó con el hallazgo de un nuevo Horrocrux, además del que Harry de alguna manera obtuvo mientras estaba en los Longbottoms, necesitaba que Pansy se lo explicara más tarde, sino con Harry desapareciendo y los aurores apareciendo en el ciudad donde Kieran y Harry habían estado buscando uno de los Horrocruxes. ¿Cómo permitiste que eso sucediera? Pansy inmediatamente le espetó a su hermano. No es que lo haya hecho a propósito. Él estaba contigo. ¿Cómo puedes perderlo de repente? Kieran parecía irritado pero se mordió la lengua. Quizás Bedivere ya lo había regañado, y con Pansy amontonándose contra él, incluso Theo sabía que esta era una batalla que Kieran no podría ganar. Potter me dijo que quería un poco de aire. Habíamos estado buscando el Horrocrux toda la semana, sin parar. Investigando. Haciendo cosas que un idiota tonto e impulsivo como Potter simplemente odiaría. Pensé que volvería más tarde. Y cuando no lo era, simplemente supuse que había regresado a su casa. No fue hasta que vi a los aurores apareciendo por toda la ciudad que me di cuenta de que había hecho algo para que lo atraparan. ¿Entonces está en el Dmle? Theo preguntó antes de que pudieran descarrilarse con más disputas familiares. Ese tipo Flint. Es un auror, ¿no? ¿Has hablado con él? Hemos hecho contacto, dijo Bedivere. Desafortunadamente, Harry no fue detenido hasta anoche, por lo que no era parte del grupo de aurores que estaban en la escena. Y ahora que está en el Dmle, Scrimgeour quiere asegurarse de que permanezca allí. Limitando cualquier acceso a Potter únicamente a él y a algunos aurores en los que confía. El señor Flint, siendo un simple novato, no tendrá ese privilegio. Bien, ¿qué hay de ti? Dijo Theo, antes de darse cuenta de que su tono era un poco impertinente. Quiero decir, eres el jefe del departamento de misterios. No puedes simplemente decir que lo quieres, y. ¿Lo consigues? Bedivere le dedicó una sonrisa divertida, aunque apenas perceptible. Desafortunadamente, no es así como funciona. No todas las historias de terror de un Speakable son ciertas, señor Nott. La mayoría lo son, habló una voz detrás de él, y Theo se dio cuenta de que se había olvidado por completo del hombre que había estado en la habitación con ellos. Él no había dicho nada, ni siquiera se había vuelto para mirarlos. Pansy, señor Nott. Este es Augustus Rookwood. ¿El Augustus Rookwood? ¿No eras, en Azkaban? Sí. Dijo el hombre, muy serio. ¿Otro recluta? Pansy le preguntó a su abuelo. No del todo. Al menos todavía no. Sin embargo, Augustus ha decidido seguirme la corriente y asistir a esta reunión. Rookwood no dijo nada y una vez más desapareció en su rincón.
Sus ojos ya estaban a 1000 millas de distancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Harry?, preguntó Pansy. La sala quedó en silencio mientras todos esperaban que Bedivere respondiera. Pero cuando pasaron unos momentos Theo se dio cuenta de lo que estaba pasando. No vas a hacer nada con él, ¿verdad? No, dijo con calma. Me temo que en este momento hay preocupaciones mayores. La calma en su voz cabreó a la gente. Siempre había sabido que Bedivere no había tomado a Harry bajo su protección por amabilidad o respeto. Harry era simplemente útil. Pero de alguna manera, casi parecía inesperado. Y aunque Theo nunca sería capaz de reunir el coraje, o la estupidez, para insultar abiertamente al abuelo de Pansy, el jefe del departamento de misterios y un mago que casi vibraba con poder, se sintió tentado. Si Harry realmente es la persona a la que se refiere la profecía, lo cual sé que crees, ¿de qué le servirá si está encerrado en el Dimble? ¿Has visto al profeta? Estoy seguro de que Flint incluso te ha contado todo sobre la investigación. Scrimgeour se lo va a comer vivo. No dejará pasar esto. ¿Qué podría ser más importante que esto? Yaxley, se burló Kieran. No podemos encontrarlo. ¿Qué quieres decir con que no puedes encontrarlo?, preguntó Pansy. No está en ninguna de sus casas seguras. Las cartas no le llegan. No responde a nuestras llamadas. Es como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Dado su papel en el daño que Harry le hizo a los caballeros de Walpurgis, existe una posibilidad muy real de que lo tengan, dijo Bedivere con gravedad. Pero no es solo él el que falta. Corvan tenía el relicario del Horrocrux. Más que eso, estaba trabajando en un mapa para encontrar todos los Horrocruxes del Señor Oscuro. Si los caballeros deciden mostrárselo al Señor Oscuro, o si por lo que sea significa que se entera, todo esto sería en vano. No importaría si Potter o Longbottom o algún chico arbitrario de una escuela del ministerio es de quien habla la profecía. Con los Horrocruxes todavía ahí fuera, no hay forma de derrotar a la oscuridad. Caballero. Entonces, si ustedes dos van a buscar el relicario, comenzó Pansy, solo para ser interrumpida por Rockwell. 3, dijo. Si ustedes tres van a buscar el relicario, miró a Rockwell. ¿Qué quieres que hagamos? No nos llamaste aquí simplemente para tener una pequeña sesión de puesta al día, ¿verdad? No, confesó Bedivere. Y por mucho que estoy seguro de que a ustedes dos les gustaría ayudar en el asunto Potter, esa no fue la razón por la que los llamé aquí. ¿Entonces qué es eso?, preguntó Theo. El Señor Oscuro dará su próximo paso pronto. ¿Qué tan pronto?, preguntó Pansy. 7 días. Está haciendo un movimiento para la profecía. Zeus, Lucius Malfoy, liderará un grupo de mortífagos al departamento de misterios para recuperar la profecía. No hay nada que pueda hacer para detenerlo sin arriesgar mi posición, como sería el caso de Corvan si estuviera aquí. Pero tú puedes. Theo se volvió hacia Pansy, tratando de ver si estaba tan confundida como él antes de que Kieran expresara su preocupación. ¿Quieres que vayan al departamento de misterios, y detengan a los mortífagos? Bedivere no reaccionó negativamente, al menos no exteriormente, pero Theo tuvo la sensación de que el anciano estaba cuestionando la relación de Kieran con él. Rockwell, por otra parte, no hizo nada para ocultar su disgusto. Burlándose con tanta pomposidad, podría haber rivalizado con los dos Malfoy juntos. Quiere que se aseguren de que Longbottom se quede en Hogwarts. ¿Para qué? Theo estuvo tentado de preguntar, pero no tenía el hábito de hacer esas estúpidas preguntas cuando había otras personas alrededor que cargaban con la culpa por él. ¿Para qué?, preguntó Kieran. Las profecías y todo su contenido son un secreto celosamente guardado en el departamento de misterios. Solo a unos pocos inefables seleccionados se les permite siquiera escuchar las profecías, y muchos ni siquiera saben de su existencia. Y una vez que el orbe ha sido colocado en su ubicación segura con todas las demás profecías cardinales, está protegida por salvaguardas que nadie, ni siquiera el jefe del departamento de misterios, tiene la capacidad de superar. Solo puede ser recuperado de su lugar por un individuo que esté conectado con esa profecía y podrán escuchar la redacción real de la misma.
Si alguien más la agarrara, enfrentaría un destino peor que la muerte. Pero dijiste que Ari era el tema de la profecía, señaló Pansy. Las profecías son cosas delicadas, señorita Parkinson, dijo Rockwell. Nunca se consolidan hasta que suceden. Un sujeto podría ser cualquiera que cumpla con los criterios y que haya sido elegido por el destino. Y el señor Longbottom, habiendo sido quien venció al señor Oscuro e hizo lo impensable al sobrevivir a la maldición asesina, ciertamente cumple con los criterios. Mucho más que Mr. Potter. Augustus, dijo Bedivere, un atisbo de advertencia oculto por su calma. Rookwood parecía querer decir más, pero se abstuvo y Bedivere continuó. El señor Oscuro intentará atraer a Longbottom. No estoy seguro por qué medio, pero lo hará. Tendrás que asegurarte de que no abandone el castillo. ¿Cómo? Preguntó Pansy. Síganlo. Vigílenlo. Dételo. Utilice cualquier medio necesario. ¿Y qué hay de Jaxley? Preguntó Theo. ¿Cómo vas a encontrarlo? Los caballeros se enorgullecen de su secretismo, dijo Bedivere. Creen que son ellos quienes manejan el futuro de Gran Bretaña sin que nadie se dé cuenta. Tendremos que librarnos de sus engaños. Una mazmorra oscura y sucia. 2:30 p.m. Los ojos de Corban parpadearon, la tenue luz de la habitación de alguna manera cegó. Cada movimiento era un infierno, su muñeca ardía con un dolor candente por cada movimiento de su cuerpo. Lo estaban levantando, obligándolo a ponerse de puntillas como lo había hecho desde que llegó. Había perdido la noción del tiempo. Seguimiento de sus propias palabras. A veces incluso había olvidado su propio nombre. La bilis subió por su garganta y, antes de darse cuenta, estaba vomitando por todo el suelo. Un desastre rojo y ensangrentado. Había algo más allí también, trozos de sólido esparcidos por toda la pila ensangrentada. Pero su estómago se sentía tan vacío que podía sentirlo devorando su cuerpo, dudaba que fuera algo de lo que comía. La sangre y el vómito le corrían por la boca y respiraba con dificultad. Y cuando la puerta se abrió y entró más luz en la habitación, supo que su día apenas estaba comenzando. Una figura baja estaba en la puerta, con el rostro cubierto por las sombras de la habitación. Pero Corban reconoció inmediatamente al hombre. Estaba jadeando y respirando profundamente como si esta fuera la última. Su caminata era lenta y desigual. Parecía como si todo su cuerpo estuviera a punto de desmoronarse sobre sí mismo, como si una pequeña ráfaga de viento pudiera llevárselo. Cualquier otra persona no habría pensado nada del hombre que tenía delante. Pero Corban tiró de su cadena, retrocedió lo más que pudo y atravesó el dolor cegador solo para tener la oportunidad de escapar. Un débil gemido salió de su boca mientras lo hacía. No quería pensar en lo patético que parecía. Al señor Smith no le molestó su arrebato. Ni siquiera fue escalonado. Era como si Corban ni siquiera estuviera en la sala. Caminó hasta la pequeña silla que tenía delante y se sentó con cuidado en ella. Corban siguió tirando, usando todo el peso de su cuerpo para tirar de la cadena. Su corazón se aceleraba, latía con fuerza, temía que se detuviera repentinamente por el uso excesivo. «Detente», dijo el señor Smith, las mismas palabras ondularon con tanta magia que Corban sintió como si todo su cuerpo se apagara, dejándolo con la muñeca colgando de la cadena. El señor Smith lo estudió, mirándolo tan fijamente a los ojos que Corban no pudo evitar temer que el anciano le chupara el alma como un dementor. Quería apartar la mirada, intentó todo lo posible para apartar los ojos de la fría mirada gris del anciano. Pero ni siquiera podía parpadear. «Qué decepción resultó ser, Corban», dijo el señor Smith, su voz distante y fría como siempre. «¿Sabes por qué nuestras familias han sobrevivido durante tanto tiempo? ¿Cómo nos hemos mantenido relevantes y poderosos mientras otros iban y venían? Gracias a nuestra unión. Incluso a través de nuestras disputas, por más sangrientas que hayan sido algunas, nunca hemos perdido de vista. ¿De dónde estaríamos el uno sin el otro? Nunca ha habido un miembro con tanta arrogancia como usted. Lástima». «Por favor», gruñó Corban, su propia voz chirriando contra su garganta. «Por favor. Lo siento. Lo siento. Lo siento». «No, no lo he